vamos a hablar de core, vamos a hablar de núcleo, pero vamos a tirar todo, o sea, toda la información que yo puedo llegar a tener sobre core la vamos a ver en esta clase. Vamos a tener todo en un video. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos con algunos conceptos. Core training es prevenir el movimiento en vez de crear un movimiento. Este es un concepto, ¿sí? Porque cada uno va a tener un concepto diferente de lo que es el núcleo o el core. Entonces yo voy a tratar de tirar muchos conceptos para que vos reúnas todas estas ideas y puedas tirar un punto intermedio. De nuevo, el entrenamiento del núcleo es prevenir el movimiento, o sea, es que no se mueva en vez de que se mueva. Si localizamos el core en el tronco, podemos decir que el entrenamiento del core no es andar moviendo el tronco en sí, sino tratar de evitar los movimientos del tronco. O sea, en vez de usar contracciones musculares para mover el tronco, voy a usar contracciones musculares de un tipo determinado para evitar el movimiento del tronco. Esto lo dice el señor Michael Boyle, que es un conceptualizador del entrenamiento muy bueno, pero es su idea. El núcleo previene el movimiento más que iniciarlo. Está diciendo exactamente lo mismo que el anterior. O sea, cuando entreno el core, cuando entreno el núcleo, trato de prevenir los movimientos, después tenemos que ver en dónde, más que iniciar los movimientos, porque si no el tipo estaría rígido y no movería absolutamente nada. Estabilidad del núcleo, o sea, la estabilidad del core, es la habilidad de crear movimientos en miembros superiores y miembros inferiores, o piernas y brazos, que es una manera más simple, común, ordinaria de decirlo, sin movimientos compensatorios de la columna y la pelvis, otra de Michael Boyle. O sea, movimientos en las extremidades sin que por ello yo compense moviendo la columna o la pelvis. Otra definición. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de núcleo, porque una cosa es hacer una plancha estática, que sería un núcleo estático, como todos los tipos de planchas que conocemos, o ese mismo tipo de plancha estática, pero agregándole la dinámica del cambio entre postura y postura, que no es lo mismo, porque en el momento del cambio, ¿sí? Yo también tengo que resistir el movimiento en el tronco, o sea, me estoy moviendo al tiempo que resisto. En el primer ejemplo no me movía nada, en el segundo ejemplo muevo algunas cosas, pero evito el movimiento del tronco. En el tercero, que es un núcleo estático en diferentes planos, o un núcleo estático cambiando de posiciones y de planos, como una levantada turca, yo pongo la pesa en una posición que busco que la pesa trate de generar el movimiento y yo a propósito trato de evitar ese movimiento. Sería como combinar muchas planchas ante fuerzas externas, en este caso la gravedad y la pesa en sí, para evitar los movimientos. Luego, esas mismas planchas las puedo llevar a posiciones más funcionales, llamarlo como por ejemplo parado, que es donde vas a estar la mayor parte del tiempo, e introducir fuerzas en diferentes direcciones y evitar que esa fuerza justamente genere movimientos en la columna y en la pelvis. Después lo puedo hacer también, lo que acabo de decir recién, de manera más dinámica. Entonces yo ya voy a tener la inercia de los movimientos externos agregada que voy a tener que estar resistiendo. Después tenemos lo que se llama los transportes. O sea, poder sostener los pesos, cargarlos y transportarlos sin que eso produzca alteraciones en la columna y la pelvis, como en las clásicas caminatas del granjero. Después a esos transportes les puedo agregar empujes, o les puedo agregar jalones o tracciones, justamente, y tengo que combinar el accionar del empuje, el núcleo mantenido y el transporte, que es responsabilidad principal de los miembros inferiores. Acá tenés cuatro ejemplos. Te estás dando cuenta que estos son todos los pedazos de filmina de mis cursos de anatomía, mis cursos de QTV, mis cursos de lo que sea, los puse todos en una filmina. Porque en todos los cursos siempre tocamos el tema del core como elemento central de estabilización. Estos de los cursos de QTV, acá se dan 4 ejemplos de lo que podemos hacer con QTV en esa progresión. Primero, un núcleo estático, es un core en el que no simplemente sostengo la pesa y no muevo nada. Luego un tipo de core, el segundo ejemplo, en el que mantengo esta integridad estructural mientras integro los miembros superiores
con un movimiento a este escenario de estabilidad, luego en un 8 en el que integro los miembros inferiores haciendo determinada postura a este modelo de integridad, y finalmente fíjate qué interesante que el transporte es un gran integrador de lo que va a suceder en los miembros superiores, en los miembros inferiores, en la marcha, en el core. Está mezclando todo en un solo ejercicio. Ni hablar, que ustedes ya conocen, que habrán visto otros videos, ni hablar si esto cambias el peso del lugar, si lo llevas de esta manera, si lo llevas por encima de la cabeza, si llevas una carga simétrica, o si lo empezás a mezclar con empujes y jalones, como vimos en los ejemplos del principio. Todo este tipo de entrenamientos, los mazos, las gadas, las clavas, los kettlebell, los discos, pasándolos en un formato rotacional, por adelante y por detrás de la cabeza, es una manera de trabajar multiplanarmente el core, porque yo el peso lo voy a tener por delante, y voy a estar resistiendo más con mi core posterior, justamente para no flexionarme. El peso lo voy a tener al costado, voy a estar resistiendo con el segmento lateral de mi core para no inclinarme, y el peso lo voy a tener por detrás, voy a estar aguantando con el segmento del core anterior. Por eso decimos que todas estas prácticas, modalidades o ejercicios en las que van a haber un patrón de rotación muy característico, van a tener como entrenamiento secundario o colateral el core, que tiene que estar evitando todo el tiempo las compensaciones a las que la carga, y sobre todo una carga acelerada o una carga con un brazo de palanca brutal como una masa, están aplicando sobre mi cuerpo. Los componentes del core va a depender de quién lo categorice. Te vas a encontrar con personas que hablan de core a secas y te van a decir la musculatura abdominal, que es una descripción bastante limitada. Te vas a encontrar con gente que va a hablar de sistema, subsistema intrínseco, que va a usar terminologías por ahí un poco más complejas. A mí me gusta hablar de core externo y de core interno, ¿sí? Y al fin y al cabo es core. Simplemente estamos segmentando, estamos diseccionando las partes del core. Después también podríamos hablar de core conector. Según como uno lo quiera explicar, puede encontrarse con diferentes categorías. En el core externo vamos a encontrar los músculos más superficiales, por ejemplo el recto abdominal, los músculos espinales más superficiales, o sea los que tengo a posterior, como el dorsal ancho, la musculatura de las paredes laterales del abdomen, como los oblicuos, y todo músculo que de alguna manera esté cerca de palpar, que vos hagas así, más o menos sean músculos que puedas tocar. Esto es lo que vulgarmente se conoce como core, en verdad. Uno piensa en, bueno, recto abdominal, oblicuo, por ahí dorsal ancho. Pero después, y muy importante, tenemos un core interno, que es la musculatura más profunda, responsable, además de generar estabilización, de generar presiones. Recuerden que todo lo que sea aumento de presión va a aumentar la estabilización, ¿sí? Si hay poca presión, como un globo desinflado, imagínate que querés apoyar algo, se va a desarmar todo. Si hay mucha presión, va a haber mayor estabilidad. Los responsables de estas presiones, uno de los principales va a ser el diafragma, que además es un paraguas gigantesco, que además se encuentra insertado en las vértebras lumbares, de las vértebras lumbares a las costillas, o sea, de alguna manera te sirve de conexión entre el tórax y la zona lumbar, y tenés un paraguas gigantesco que está generando presiones, que está apretando, que está comprimiendo, que está empujando, y eso hace aumentar las presiones internas y por ende la estabilidad interna. La base pélvica, o sea, toda la musculatura de la base de tu pelvis, que vulgarmente sería la que evita que te hagas encima o la que te ayuda a expulsar cosas. Toda musculatura que entre el diafragma superior y el diafragma pélvico generan presiones adecuadas para generar estabilización. La base pélvica muchas veces olvidada, cuando se generan muchas presiones desde arriba, pueden salir por abajo esas presiones con cuestiones, gases o algo peor puede llegar a suceder, o te puedes llegar a hacer pis encima si hay mucha presión hacia abajo generada
y la base pélvica no puede resistir esas presiones. Por eso decimos que también es parte del core. El transverso abdominal, un músculo que se le ha dado mucha importancia en el entrenamiento del core, que también comprime. Acordate que la disposición de sus fibras es más como una bufanda horizontal y tiende más a apretar que a otra cosa. Las presiones que se formen en el tórax por el guardado del aire, si es que lo vas a hacer, y las presiones que se formen en el abdomen por el empuje justamente de estos dos diafragmas que están conteniendo a las vísceras. La glotis como elemento de cierre para que no salga el aire si te encontrás en un esfuerzo que ronda el máximo, en el que necesitas contener el aire adentro del cuerpo para proteger el cuerpo. Los músculos del cuello también como estabilizadores para que no lleves la cabeza para cualquier lado. Las fascias internas, el tejido conectivo y mil cosas que tenés adentro que tienen que ver con el core. Y luego también tenemos el core conector, por ejemplo los glúteos que te están uniendo la pelvis, que es parte del tronco, con los miembros inferiores. O sea, si un tipo va a hacer una dominada y entra a tirar patadas, es porque los glúteos no están logrando conectar el core con los miembros inferiores. Pero entonces es todo. Y sí, medio que es todo. Todo lo que genere estabilización vamos a poder definirlo como core. Acá tenés un poquito más en claro, por ejemplo, el grupo anterior va a ser el principal responsable de evitar las extensiones. ¿Por qué? Porque como es musculatura flexora, va a tener una buena incidencia para evitar la extensión. ¿En qué tipo de contracción? Isométrica, va a evitar el movimiento. Acá tenés la musculatura antiflexora, que va a ser la musculatura posterior o espinal, que justamente, como es musculatura extensora, puede frenar la flexión. Y acá vas a tener la musculatura antiinclinadora, o sea, si yo me voy a inclinar para la derecha, todo músculo que esté de la línea media hacia la izquierda va a poder resistir esta inclinación. Y los antirrotadores, todo músculo que se disponga de atrás para adelante, de adelante para atrás y de medial a lateral, va a ser responsable de evitar las rotaciones o de producir las rotaciones. Y mucho cuidado con esto. Esto es una manera constructivista para empezar a entender, es un modelo básico de aprendizaje, porque en verdad pasan otras cosas. Vos vas a sostener un peso de la derecha, para no inclinarte hacia la derecha, te vas a tocar el lado izquierdo y va a estar activo para evitar esa inclinación. Pero te vas a tocar el lado derecho y también va a estar un poco activo. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Hay un fenómeno que se llama de cocontracción, que es, yo contraigo un lado, ¿sí? Pero si yo contraigo el lado izquierdo, por ahí produzco movimiento para el lado izquierdo. Tengo que también contraer el lado derecho para frenar los excesos que pueda producir el lado izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, en un trabajo isométrico, como estos que estamos proponiendo en el core, te vas a encontrar que prácticamente todo se activa, pero algunas zonas en mayor o menor medida. Más en mayor medida las que están evitando el movimiento para el lado contrario. Cuando hablamos de las presiones, son presiones internas, por eso decimos presiones intrínsecas. La maniobra Valsalva, esa maniobra es una maniobra evolutiva. Cuando digo evolutiva, no es que la tuviste que aprender de alguien. Si estabas, no sé, en la prehistoria y tenías que levantar una piedra, probablemente el que no guardó aire adentro se rompió la espalda porque no tenía la estabilización adecuada, y el que guardó el aire adentro del cuerpo probablemente no se rompió la espalda, y bueno, fue el que sobrevivió, y todos los que siguieron guardando el aire adentro probablemente no se hayan roto la espalda, ¿sí? Es una maniobra que muchas veces se le tiene miedo por las presiones internas que se pueden generar, así que cualquier persona que no posee una patología no tendría por qué tener problema, porque es una maniobra natural que la podés hacer. Cualquier persona que ya posee una patología previa tiene que consultar con un especialista antes de hacer este tipo de maniobras. La maniobra Valsalva va a aumentar las presiones hidroaéreas. Hidro tiene que ver todo lo que es líquido, todo lo que es el contenido de las vísceras. Aéreas, todo lo que tenga que ver con el aire, neumáticas, todo lo que tenga que ver con las presiones que se te forman en el tórax, ¿sí? Con el aire que estás metiendo adentro. Estas presiones le van a dar más rigidez al tronco, rigidez
con una terminología funcional, no como algo malo, sino como una rigidez momentánea para evitar el movimiento. Se dice que acorta el brazo de momento. ¿Por qué? Fíjate, vos entre tu columna vertebral y el peso hay una distancia, ¿sí? Ponele que esta distancia. Esta es la columna, este es el peso, tenés esta distancia. Vamos a suponer que la rigidez de tu tronco es tal que todo tu tronco es como una gran columna. Entonces, si acá está la columna, pero en verdad todo el tronco que llega hasta acá es como una gran columna, la distancia entre la columna y el peso, si hay rigidez entre todo el tronco, disminuye, ¿sí? Entonces eso, la llave inglesa o francesa con la que el peso está atacando a tu cuerpo, ¿sí? Disminuye. Entonces vos tenés un poco más de ventaja a la hora de afrontar un peso. Se dice que protege el cráneo. Mira este video que grabé hace un tiempo, ¿sí? En el que explico por qué en verdad este tipo de maniobras protegen a la vasculatura del cráneo, que es a lo que la gente le tiene miedo, que suceda algo malo, en personas sanas, nuevamente. Y sirve de transmisión de fuerzas, porque todas las acciones que hagas con los miembros inferiores van a poder, esa fuerza se va a poder transmitir a través de un tronco, y las vas a poder expresar a través de los miembros superiores y viceversa en algunos casos. Bien, continuamos. La zona media y las planchas, ¿sí? Dijimos, para transferir fuerzas entre tren inferior y superior, para generar estabilización para que la fuerza pueda ser expresada. Si un miembro no tiene dónde anclarse, dónde agarrarse para hacer una acción, la fuerza no se puede expresar, ¿entienden? Necesito un punto fijo para anclarme, si yo soy un miembro superior o inferior, para hacer algo. Conservación de la energía, porque también la fuerza que generen los miembros inferiores va a pasar a través del tronco para expresarse en los miembros superiores. Para evitar movimientos nocivos, por ejemplo, rotaciones de más de 5 grados en la columna lumbar, o flexiones en la columna lumbar con carga, o extensiones con carga, o lateralizaciones con cargas aceleradas, todos escenarios que no son de lo más ventajoso para nuestra columna. En la columna, cuando necesito transferir fuerzas, en el momento de la transferencia de fuerza necesito una rigidez. La columna tiene dos características, que tiene que poder ser rígida para soportar y tiene que poder ser móvil justamente para moverse. Acá tenemos algunos ejemplos. Una plancha súper clásica lateral. Me pasé una caminata tipo valija, un transporte tipo valija, en donde estamos viendo que si llevo el peso de la derecha, principalmente va a trabajar el lado izquierdo, pero el lado derecho también va a estar trabajando para contrarrestar y para estabilizar fuerzas y evitar rotaciones y aumentar la estabilidad. Un tipo de levantamiento, ¿sí? Un tipo de levantamiento de sentadilla sin barra que se hacía antiguamente, que justamente se hace desde las caderas y manteniendo la integridad estructural, porque si no te morís si llegas a hacer ese tipo de levantamiento. Lo que vimos de las clavas, en el que, claro, en la medida que la resistencia va cambiando de posición, van cambiando los grupos musculares que están evitando el movimiento. Y una sentadilla Searcher, ¿sí? Que es una sentadilla en el que va a trabajar mucho todo el core posterior, porque va a estar evitando, esperemos Dios que así sea, cualquier tipo de flexión del tronco. Bien, esto es lo que, cómo uno puede evaluar los movimientos. ¿Es fácil evaluar si hay movimiento en la columna? No, la verdad que no. De hecho, ahora se está hablando mucho que uno recién puede empezar a darse cuenta que se produce flexión en la columna a través de un nivel de grados que uno no se imagina. Por ejemplo, no sé, 3, 4 grados no lo ves, 5 grados. Recién a partir de tantos grados es que vos podés empezar a inferir que realmente se produce movimiento en la columna. ¿Qué es lo que queremos decir con esta filmina? Que en el plano sagital, si vos me ves de costado, yo tengo que tratar de ver que no se produzcan flexiones y extensiones en la columna. En el plano frontal tengo que tratar de ver que no se produzcan inclinaciones en la columna. Y en el plano transverso tengo que tratar de ver que no se produzcan rotaciones en la columna. Plano sagital, evitar claramente en el segundo dibujo el tipo flexionó la columna lumbar y dorsal.
y en el tercer dibujo la chica extendió la columna lumbar y dorsal. Por ahora no estamos diciendo que esto esté bien o mal, estamos diciendo que en un escenario de núcleo tratamos de no perder esto. ¿Está claro? Les digo para que no salgan de acá pensando que flexionar la columna está mal. Flexionar la columna está perfecto. El tema es en qué escenario, con qué cargas, contra qué aceleración, en qué posición, etc. En el plano frontal lo que tenemos que tratar de resistir son las inclinaciones de la columna, que midiendo con un bastón o una línea imaginaria a través de la cintura escapular y a través de la cintura pélvica, si vemos pérdida de niveles, es que en el medio de estas dos cinturas algo hizo bisagra, que es lo que tratamos de evitar. Y en el plano transverso, evitar rotaciones, ¿sí? En el primer dibujo estamos viendo cómo el plano corta a la posición anatómica. En el segundo dibujo, una rotación. ¿Por qué? Porque si tuviera un bastón en la cintura escapular, veo que se disocia del bastón que tengo en las caderas. Y en el tercer dibujo, un ejemplo de ejercicio antirrotacional, que es el Pallof, que es que introduzco una fuerza de rotación en el que tengo que tratar de evitar que se produzca. Esto es una pregunta que siempre se hace la gente. ¿No es lo mismo, en vez de hacer un minuto de plancha lateral, hacer un minuto de inclinaciones laterales? No, no es lo mismo, ¿sí? Porque muchas acciones concéntricas, muchas acciones en las que yo acerque las inserciones de un músculo, no es lo mismo a muchas acciones en que mantenga las dos inserciones a la misma distancia mientras se genera la contracción del músculo, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos una plancha en isometría, que estamos resistiendo un movimiento o entrenando un momento, que es resistir un movimiento, usando el músculo como estabilizador. O sea, yo el músculo lo uso para estabilizar, para evitar el movimiento más que para mover. Y en el segundo ejemplo estoy usando los mismos músculos para mover. ¿Está claro entonces? ¿Es el mismo músculo? Sí. ¿O el mismo grupo de músculos? Sí. La musculatura lateral, ponele, del abdomen. ¿Es la misma conexión? Sí, es el mismo músculo, probablemente sea el mismo nervio, pero es todo lo mismo. Ahora, en el cerebro, ¿es el mismo mapa o patrón? No, son diferentes. No es lo mismo un programa para producir movimiento que un programa para evitar el movimiento. ¿Se entiende por qué no es lo mismo? Porque uno puede decir, pero si hago 1000, después puedo hacer un minuto, o si hago un minuto, puedo hacer 1000. No, por ahí no, porque no son los mismos programas. O sea, el grupo de neuronas, imagínate a todas las neuronas reunidas, tomadas de la mano en tu cerebro, que se reunieron para armar un programa que le diga al sistema, no te muevas, no es el mismo grupo de neuronas que se reunió para decirle a tu cuerpo, a un segmento de tu cuerpo, movete o quédate quieto o haz esta otra cosa. ¿Está claro? ¿Es el mismo músculo? Sí. ¿Es el mismo nervio? Sí. ¿Es el mismo programa? No. Entonces, el músculo lo es ahí. El nervio quizás es el mismo, pero el programa es diferente. Es como si tuvieras un Excel y un Word o un PowerPoint. ¿Se entiende? Pero son de Microsoft. Sí, pero son programas diferentes. Uno es para hacer números, el otro es para hacer letras. ¿Pero puedo hacer números de letras? Sí, podés, pero no es lo ideal, no es para lo que está hecho el programa. Este es como un resumen de lo que vimos de las planchas, ¿sí? Para evitar la extensión vamos a usar la musculatura flexora de manera isométrica, porque va a estar evitando el movimiento. Para evitar la flexión vamos a usar la musculatura extensora isométricamente. Esto está bueno que lo repases y que lo puedas decir de manera dinámica. Y para evitar la inclinación vamos a usar la musculatura inclinadora opuesta isométricamente, ¿sí? Obviamente en términos de progresiones se pueden usar, acordate, el manual de las progresiones que cuando estoy filmando este video está a unos días de salir, quizás ya salió, pero debe estar acá. Se pueden usar planos inclinados para hacer la progresión. O sea, vos podés empezar así, después así, después así, después así, después así, después así. Siempre el plano y la separación de los apoyos le va a hacer que regreses, va a facilitar el ejercicio, o va a hacer que progreses, que complejices el ejercicio. Esta es la disposición de los músculos.
Esto es un corte horizontal a nivel lumbar. O sea, imagínate, me cortó, tac, acá algo y vos estás viendo desde arriba. Todos los músculos que queden por delante van a ser responsables de la flexión, o sea, de evitar la extensión. Perdón. Todos los músculos que me queden por detrás van a ser responsables de la extensión, o sea, van a evitar la flexión. Todos los músculos que me queden a lateral van a resistir la inclinación opuesta y todos los rotadores van a resistir la rotación opuesta. Ejemplo, un kettlebell, que ya saben, esto casi es un canal de kettlebell. Ejemplo de kettlebell lo vamos a tener con el alrededor del cuerpo, que es cuando sostengo el peso por delante, el peso me quiere flexionar, yo lo evito con los extensores, cuando lo tengo al costado me quiere inclinar, lo evito con los inclinadores opuestos, cuando lo tengo por detrás me quiere extender, lo evito con los flexores opuestos. Y cada vez que paso por los ángulos, por las diagonales, la pesa va a tender a querer rotarme y yo tengo que evitar esa rotación. Ahí tenés los 3 segmentos, ¿sí? Y como despedida, al final quedó un montonazo este mini video. No se excedan, no piensen que no, entonces nada se puede mover. No. En un escenario de fuerzas y de carga y de aceleración y de muchas repeticiones, decimos que quizás no es recomendable mover la columna, ¿sí? Porque me voy a encontrar con articulaciones o segmentos o estructuras que no están preparadas para estos movimientos. Ahora, para en ejercicios de fuerza también hay posiciones en las que yo comienzo en una posición que no es una posición neutra. Por ejemplo, en Strongman, si tengo que levantar una pierna, empiezo con una flexión muy pronunciada, pero mantengo esa flexión durante todo el movimiento. ¿Se entiende? No es que yo voy moviendo la columna mientras hago el ejercicio. Entonces, ese tipo de posturas que ustedes ven, video de núcleo y la filmina principal es un tipo con la espalda doblada, no está mal. Porque si bien hay una flexión importante, hay una rigidez y hay una estabilización de la columna en esa colocación, ¿sí? Entonces no tendría que haber problemas. De hecho, la manera natural de levantar un peso pesado con una forma rara o extraña o anómala o irregular es esa, porque si no te rompes el cuerpo. Y lo que tienen que entender, que la columna se puede mover, por ejemplo, si estás haciendo danza, incluso si estás haciendo algo específico como ciclismo, que tenés una postura que no respeta la neutralidad pero está encajada, o en boxeo que por ahí necesites mover la columna, a veces un deporte específico lo puede requerir. Tampoco es que la columna es de cristal, ¿sí? Recuerden que la columna evolucionó y se desarrolló también para el movimiento, pero hay que analizar bien ante qué magnitud. No es lo mismo mover la columna con 10 kilos, 20 kilos en determinados rangos de movimiento que mover la columna con 500 kilos por encima de la cabeza. Esa ha sido el resumen, el popurrí, el gran festival de filminas de core de núcleo. Espero tus preguntas. Seguro hay 1000 cosas que quedan afuera, porque hay 1000 cosas que quedan afuera. Esto tenés que ser una clase de 5 horas como para decir está completamente completa, ¿sí? Pero es como un resumen de todos los temas del núcleo. Espero que te haya gustado, lo aproveches y que tengas una increíble vida. Chao.